de nuevo agradecerte la presencia con Nueva Revolución, que nos concedas tu tiempo y comenzamos. ¿Cómo definirías tus inicios en la militancia política? Pues mis inicios personales son casi cuando, yo que sé, ese paso que dejas un poco, yo iba a decir, no sé si la adolescencia o la infancia, pero por circunstancias tuve que ponerme a trabajar con 14 años y el entrar en el mundo laboral también supuso entrar en un mundo pues con los conflictos laborales de las históricas luchas de clases que siempre ha habido, ¿no? Eso ya estamos hablando de muy joven, ¿no? Con 14, 15 años, tanto eso como en la parte de mis estudios, pues había un ambiente, es una época en la transición, se acaba de morir Franco, y bueno, pues ahí un poco entras, no mucho por la familia, porque ni yo me crié en una familia en la que no se hablaba de nada, menos de política, muy poco de política, precisamente porque había un pasado político en la familia, y voy descubriendo fuera, ¿no? Luego ya seguí atando hilos, voy encontrando otras cosas, pero lo descubro en ese Madrid fantástico de los años 70, que era un Madrid, era la punta, era una punta de lucha y de protestas, de huelgas, de reivindicaciones, de solidaridad y de movilizaciones impresionantes porque subía el pan, ¿eh? Eso hay que recordarlo, ahora hemos perdido, pero aquí subía el pan y había movilizaciones en Madrid de 200.000 personas, ¿no? Que cortaban el centro de la ciudad. Ahí es donde me inicio, ¿no? Ujú. Entonces, ¿se puede hablar un poquito que es la desigualdad social la que te empuja a la militancia política? Y hablas también de un pasado político en la familia. No sé si es a través de esa desigualdad social, de esas ganas de cambiar la cosa, que también vas descubriendo esa raíz de lucha. Claro, una de las cosas que te hace, pues, de alguna manera luchar, y más en aquellos años 70, te aprendes también a reflexionar, ¿no? A reflexionar y analizar, ¿no? Que es una parte muy, muy buena, pues lo que es tu entorno, lo que es tu vida y la vida de los que tienes alrededor, ¿no? Y eso te va despertando, ¿no? Por una parte, también es una parte muy solidaria, ¿no? De querer mejorar el mundo, lo de querer cambiar el mundo, de soñar con otro estado, con otro sistema. Y además en un momento muy concreto, yo siempre voy que esos años 70, igual puede que también fuera por la edad, porque todo el mundo vive su época, pero fueron muy convulsos en la historia de España, con todas las imposiciones de salir de la dictadura, una falsa transición, una falsa democracia, una monarquía impuesta por un dictador, la policía matando en la calle, los fascistas matando en la calle y pegando palizas, o sea, una serie de circunstancias que, bueno, que marcan mucho, ¿no? Aquí en Madrid marcaron muchísimo a mucha gente de mi generación. ¿Y qué consideras que ha cambiado de ese Madrid que nos hablas de resistencia política activa y el papel que estamos viendo hoy en día? No sé qué condiciones crees que hacen que quizás tanto la juventud y la militancia política en general sea un poquito más laxa, digamos. Eh, Son tiempos distintos y al cabo de tantos años, de alguna manera, pues ha habido cierta domesticación, ¿no? Y han cambiado los formatos de lucha e incluso ha desaparecido muchísima lucha, ¿no? Yo creo que hemos perdido la calle, que era una batalla muy importante siempre, el defender las calles, las luchas en la calle. Hemos cambiado muchas luchas por lo virtual y todo lo virtual, todo lo que es Internet, todo esto es fantástico, son herramientas estupendas, ¿no? Que nos pueden ayudar, pero no son el camino, ¿no? O sea, las verdaderas conversaciones seguramente son, sin lugar a dudas, son cara a cara, es hablando, es discutiendo, pero sin barreras y sin ningún tipo de filtros, ¿no? Y nos hemos acostumbrado mucho, pues, a tener cierto aire revolucionario mucho en las redes y muy poco en las calles. Luego es verdad que el sistema es el poder y es la fuerza, ¿no? Y han sabido dar ciertas parcelas, o sea, hoy aquí en este país, por ejemplo, hay muchos sitios en el mundo, pero en este país no hay una preocupación directa por el hambre. Sabemos todos que más o menos mejor o peor vamos a comer mañana. Ha dado ciertas parcelas, ciertas concesiones, la gente incluso, pues evidentemente piensa en irse de vacaciones y una serie de cosas, sin haber dado lo que es la libertad, ¿no? Como decía Rosa, solo la siente las cadenas aquel que se mueve.
a mí no me gusta y no quiero ser negativo ahora decir es que antes era mejor, ¿no? Que el tiempo pasado es mejor. Yo creo que el tiempo mejor siempre es el presente, que es el que hay que transformar. Y la gran pregunta que nos hacemos muchos es en qué fallamos, porque también hay una responsabilidad de los que decimos que hemos resistido, que queremos cambiar las cosas, y cómo podríamos verdaderamente movilizarlos. Te voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Aquí ahora mismo viene la cumbre de la OTAN, un acto vergonzoso para un país que se movilizó a pesar de esos resultados que siempre hemos puesto en duda, que se movilizó completamente contra la OTAN. Solamente hay que ver el cambio que hay ahora, ¿no? O sea, lo que ha pasado con la guerra de Ucrania, esta justificación, esto, o sea, una auténtica barbaridad. La OTAN viene aquí, una organización terrorista que lleva toda su vida asesinando y matando en el mundo, haciendo intervenciones salvajes, ¿no? Y vienen aquí, ¿no? Y vienen aquí, van a hacer una cumbre, y van a hacer una cumbre en un país que además incluso los puntos que eran de aquel famoso sí de Felipe González, de aquel referéndum, ni siquiera se han cumplido, o sea, se siguen sin cumplir, o sea, el tema de las nucleares y tal, está sin cumplir, ¿no? Y bueno, pues eso refleja un poco que estamos en una sociedad que verdaderamente hemos perdido una capacidad de respuesta y nos hemos relajado, y con esto termino, pues no me enrollo mucho, córtame cuando quieras, porque yo me enrollo, y nos hemos relajado mucho con el tema electoral, ¿no? Hemos dicho, bueno, cada 4 años a ver si sale nuestra promesa, tal, no sé qué, y al final resulta que estamos casi todos, la mayoría de los que votan, votando con una pinza en la nariz, las cosas como son, con una gran pinza en la nariz, y parece que después de los 4 años vuelve, y durante 4 años, ¿no? Tiene que haber más democracia participativa, y eso también puede hacer que la gente se anime más verdaderamente a sentirse protagonista de lo que puede hacer y de lo que puede cambiar, ¿no? De hecho, vemos como esa promesa de la nueva política surgida del 15M parece que se ha perdido un poco, quizás la raíz más pura, que era ese asambleísmo, esa política más de base, de discusión entre la ciudadanía, y nos hemos quedado un poquito con marcas políticas, con proyectos muy personales en los que, sin embargo, el debate en asamblea, el debate abierto, parece que se pierde. Parece que los nuevos partidos, las nuevas plataformas políticas carecen un poquito de esa militancia tradicional, que quizás era lo que sí cumplía más un papel activo en la vieja política, y ha perdido esa capacidad de discutir. Se ve también, como decías, en esta respuesta contra la OTAN. Se crean asambleas, se crean plataformas en diferentes sitios, pero parece que están mucho más oxidados esos mecanismos de lo que estaban antaño. Sí, vamos a ver, sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas, y yo pienso que, por ejemplo, si nos remitimos al 15M, verdaderamente fue un revulsivo, fue una maravilla lo que ocurrió aquí en Madrid, que de alguna manera se estaba cociendo con los movimientos por la vivienda, el de no tenemos casa, etcétera, etcétera, y había algunas cosas, pero bueno, eso nos desbordó a todos y eso es lo bueno, ¿no? Porque las grandes revoluciones, los grandes cambios, es una línea muy fina que nadie ha podido prever, ¿no? Una noche te acuestas de una manera y a la mañana siguiente te levantas de otra, ¿no? Y bajo ese espíritu del 15N pues se crearon muchas cosas, sobre todo se puso, por fin, después de tantos años, se puso en pregunta arriba, decir, que este sistema, esto es democracia, ¿no? Lo llaman democracia y no lo es. ¿Qué sistema tenemos? Verdaderamente el no nos representan era un grito muy popular, muy colectivo. Y bueno, el problema de quererse aprovechar o aprovechar eso, no dudo de las buenas intenciones, es que entras también de alguna manera en un formato, en el formato de lo que es el Estado, de lo que es la política, y cuando entras ahí tienes que ir con unas líneas muy horizontales para poder mantenerte, ¿no? En el momento que se rompen esas líneas horizontales se pierde ese espíritu que nos creó ilusión, ¿no? Yo cuando en las europeas hay un gran cambio y tal, pues digo, hombre, aquí puede haber una posibilidad de empezar a cambiar algo, ¿no? Pero al poco pues te das cuenta que la palabra ruptura deja de desaparecer. Yo creo que la palabra ruptura es muy bonita y muy necesaria, ¿no? Y no hay que identificarla con algo malo ni violento, sino simplemente romper con un pasado y empezar de nuevo. Y eso es necesario. Yo creo que a eso se ha renunciado. Estamos así, pues eso, con pequeñas reformas, con pequeñas parcelas de victorias. ¿Es lo mejor que tenemos? Sí, pero eso no es suficiente para justificar, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay cosas que nos han dejado un poco muy confusos. Una de ellas para mí sería la reforma laboral.
y yo tengo una espina que es la ley Mordaza, ¿no? La ley Mordaza, que verdaderamente cuando antes me preguntabas por qué el movimiento, por qué también, es que también ese tema impresiona, ¿sabes? O sea, que te metan 1.000 pavos o 2.000 pavos de multa por protestar o por hacer una acción o por contestar a un policía, eso te quita las ganas también de salir a la calle en un momento dado, ¿no? Y si miramos las cifras son impresionantes la cantidad de multas que hay, la mayoría impartidas por los llamados agentes de la autoridad que bajo su criterio han decidido multar a la gente, ¿no? Y eso marca mucho, pues por ejemplo, eso es un detalle, es una ley que debería de estar ahora mismo, no esperar ni para el final ni tal, yo creo que no se va a derogar además, porque las leyes malas hay que derogarlas, no hay que transformarlas, hay que derogarlas y luego construyes, pero primero la tiras, ¿no? Y la ley Mordaza, pues por ejemplo, es una cosa que, pues, que yo creo que a muchísimos nos hubiera gustado que ya hubiera desaparecido. Por eso tenemos una desconfianza, ¿no? Muchas veces, más que hablar en presente, hablamos en un pasado y dijimos, bueno, pues esto igual hay que llamar un poco pudimos, ¿no? Y nos quedamos ahí con esa frase sin tampoco echar la culpa de todo a nadie y tal. Yo creo que aquí hay que saber cada uno cargar con sus responsabilidades y siguiendo en movimiento, ¿no? El 15M fue una maravilla. Querer asumir en una organización política lo que era el 15M es imposible, porque aquello era muy grande, era muy horizontal, era muy explosivo. Y desde luego el que quiera acercarse a eso tiene que repartir una horizontalidad que no va, ¿no? Porque que no va ahora mismo y no funciona, y más cuando cada vez tenemos como a más líderes idealizados que parece que tienen que ser los presidentes del gobierno y tal, en fin, no, hay cosas en las que incluso me pierdo en la política esta. Y hablabas de la represión, un poquito del cambio en las tácticas. No sé si tú cuando comenzaste tu actividad política eras consciente de lo que te estabas jugando y cómo podría cambiarte la vida. Y también a tenor de esto, si, ¿cómo definirías o explicarías un poco estos cambios en la represión? Porque hemos visto como, personalmente considero que no ha desaparecido, sino que, como tú decías, se ha transformado un poquito en una represión más económica en los casos más leves o que el sistema puede controlar mejor, y se sigue produciendo también, sigue habiendo presos políticos en el Estado español cuando parece que alguien resulta un poquito incontrolable o molesto. Efectivamente, o sea, la represión y los presos políticos no han parado en este país. Es impresionante, pero no ha habido un momento, digamos, bueno, hubo un momento en el que no hubo presos, no. Aquí llevamos con Franco, antes de Franco, presos políticos, ¿no? Y es una cuestión que es una clara realidad. ¿Qué ha cambiado? Evidentemente, de momento, aunque hay incidentes, porque hay muchas agresiones individuales, no son aquellas bandas fascistas que aparecían en medio de las manifestaciones con pistolas y tal, protegidos siempre por las fuerzas de orden, por la policía, disparando, ¿no? y oyendo ese silbido de las balas. La policía es más cauta ahora a la hora de desenvainar una pistola. Y bueno, pues la represión ha existido. Voy a recurrir a lo más, el ejemplo del 1 de octubre, ver la brutalidad de lo que es pegar a las personas. No, esa costumbre no ha desaparecido nunca en España. O sea, ese derecho de que un funcionario, ¿no? Que eso es un policía, es un funcionario, pueda pegarte por el mero hecho de que estés protestando o estés haciendo algo que incluso puede ser ilícito, pero eso ya lo dirá un juez, no un policía, ¿no? Pues sin tú ejercer ningún acto de violencia que te puedan pegar, eso es algo que es habitual y que lo vemos cada vez que hay algún tipo de movilización, las protestas de los trabajadores, cuando los trabajadores están protestando defendiendo su derecho a la huelga, que es un derecho, y ves cómo los pegan, ¿no? Cómo los pegan en las puertas de las fábricas y esto, eso es una parte de la represión. Y la otra es lo que dices, la cárcel. Incluso una cárcel con penas ya más estudiadas, ¿no? O sea, todo esto que hemos vivido en Euskadi, con lo bueno y lo malo que ha habido, pero se hicieron leyes a medidas pues, para castigar auténticas tonterías, ¿no? Y para castigar que quemar un cajero pues es mucho más peligroso ahora que hace 20 años o 30 años, ¿no? Que es verdad que había muchos menos, pero no era un delito tan grave. Incluso el utilizar un cóctel molotov es más grave ahora penalmente que antiguamente, teniendo en cuenta pues, las teorías que puedes hacer de autodefensa o lo que sea, sin querer entrar en valoraciones judiciales, ¿no? Pero sí es verdad que con más sutileza
se castiga, y se castiga mucho la disidencia, y se castiga con la cárcel, con las multas. Lo de las multas es impresionante porque es un sistema, vuelvo a decir, que funciona muy bien, y se castiga. La ley Mordaza es esa continuación de la ley de la patada en la puerta y de una serie de leyes que han ido buscando más reprimir la disidencia, que es al que verdaderamente, al único que se reprime en este país, y lo que es esa parte de presos políticos. Con Cataluña hemos tenido un ejemplo clarísimo, un ejemplo doloroso y un ejemplo tremendo de cómo incluso la democracia entra en esa contradicción de a líderes con los que puedes coincidir o no puedes coincidir, pero escogidos en las urnas con el sistema democrático español basado en la Constitución española, y líderes que se comprometen a mantener lo que han prometido en sus campañas electorales, ya han terminado en la cárcel, ¿no? O líderes sociales, como fue el caso de los Jordis, ¿no? Y bueno, pues luego toda la persecución que hay contra el movimiento anarquista, contra los independentistas gallegos, o sea, es impresionante lo que sigue siendo y que sigue habiendo, y ahora mismo Puigdemont es un exiliado, se quiera reconocer o no, como lo es Valtoni, y como lo es gente que es curioso que cuando salen al extranjero resulta que ahí ya van sumando sentencias, algunos, como es el caso de Puigdemont, de varios países, en los que dicen, oye, aquí no hay delito, usted puede estar aquí tranquilamente, y en España sí sigue siendo delito, ¿no? Hay un problema muy claro, y ahí entramos en un problema con la justicia tremendo, entre la justicia europea y la justicia que se imparte aquí. Pues hablando de justicia, te voy a pedir un poquito que me defines, que me das tu opinión sobre dos leyes diferentes, que es la ley de amnistía y la ley que se está preparando de memoria democrática. No sé si consideras que se ha llegado a reparar la represión que ejerció el franquismo o si realmente hay intención de repararla en un futuro. Bueno, la ley de amnistía todos hemos descubierto, porque esto lo hemos descubierto, ¿no? Cuando la amnistía, todos, y yo en ese Madrid en el que corría por las calles y lo gritaba, lo de amnistía total, de amnistía y libertad, pues la considerábamos una victoria, y en parte lo fue, porque lo que queríamos es que los presos políticos que había en aquellos años salieran a la calle, ¿no? Y es una lucha que llevamos y de la cual estábamos y estaremos siempre muy orgullosos, ¿no? El haber pedido desde la calle la libertad para aquellos presos políticos, ¿no? Que había. Y luego hemos descubierto, ¿no? Que realmente la ley de amnistía, esta gente, cuando digo esta gente digo el poder, no la apuntaba sin hilo, y verdaderamente habían hecho ahí ese trasfondo de decir, esto es una ley ya que nos da impunidad eterna, y aquí esto es un borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero bueno, es una ley, las leyes se cambian, las leyes se derogan, y ante grandes crímenes, incluso de esa humanidad, como ha dicho ya varias veces el relator de Naciones Unidas y muchísimos juristas internacionales, hay crímenes aquí que no prescriben, ¿no? Y hay crímenes, y quiero no solamente irme a todas las matanzas de la dictadura, todas las fosas de la dictadura, es que hay cosas muy recientes, porque aquí hay todavía torturadores que están vivos. En el caso de Vileniño se ha hecho famoso, pero es que hay muchísimos más. Hay guardias civiles, policías nacionales, inspectores que están retirados, que siguen teniendo todas sus pagas, todas sus medallas, y son torturadores. La cabeza más visible de lo que tenemos es Martín Villa, ¿no? Un ministro acusado ya por la querella argentina, digan lo que digan, pero con la falta de colaboración española, de la justicia, de la colaboración española para poder procesar o para poder llegar a la justicia, ¿no? Porque lo que se está pidiendo sobre todo es justicia, ¿no? Bueno, pues la ley de amnistía se puede derogar, y ese borrón, pues aclararlo, porque es importante que salga a la luz. De la ley de la memoria que se está haciendo, que se está trabajando, que parece que va ahí, que está, pues parece que va a tener muchos, yo no soy especialista, ¿no? Aunque sí es verdad que el trabajo que hacemos en nuestra web estamos muy ligados a la memoria histórica, a todo el trabajo que seguimos de cerca que hace la Comuna, presos del franquismo. Y la ley de memoria histórica pues parece que se va a quedar con algunas cosas, que va a volver a dejar muchas cosas en el tintero, y no va a tocar, porque hay muchos temas, sobre todo de la transición, de verdaderamente querer juzgar y querer poner al día y saber los asesinos. Que los asesinos de los asesinados de la transición, valga la redundancia, están vivos, están circulando por ahí, lo sabemos. Y lo que están pidiendo ahora mismo, lo que piden las familias y las personas que queremos verdaderamente la democracia, es justicia. Pues a un criminal hay que juzgarle.
Luego ya veremos si ha pasado tiempo, si va a la cárcel, no va a la cárcel. Pero para hacer una verdaderamente una buena historia, la verdadera historia, las cosas tienen que ser claras, claras y limpias. El proyecto apunta a que se van a quedar muchas cosas en el tintero y que no va a ser verdaderamente una ley para hacer el gran cambio que se esperaba que asumiera todo, pero está ahí. Hay mucha gente que sigue teniendo expectativas, pero hay muchos colectivos ya que plantean y son conscientes de que no va a ser la ley que verdaderamente aglutinara todo lo que esa frase decía de la memoria democrática que tendría que aglutinar. Y hablábamos antes de leyes como la ley Mordaza, que no se entiende que no sean derogadas ya desde el principio de la legislatura de un gobierno que se supone progresista, en el que incluso algunos de sus miembros se declaran abiertamente pues, simpatizantes socialistas o por lo menos de una izquierda distinta a esa a la que nos tendría acostumbrados el PSOE, si es que lo podemos definir realmente como izquierda. Y volviendo a esta ley de memoria democrática, no sé cómo se puede llegar a explicar que cosas tan básicas como invertir desde el Estado para recuperar a los luchadores por la democracia que siguen en fosas y en muchos casos tienen que ser asociaciones los que con su propio esfuerzo recuperen esos cuerpos y la dignidad y la memoria para sus familias, o simplemente el eliminar callejeros o monumentos dedicados al honor y la gloria de la dictadura fascista a lo largo y ancho del Estado español resulte tan difícil. Porque si bien podemos llegar a comprender que pues, leyes de reparación económica resulten más complicado sacarlas adelante por todas las implicaciones que tienen el tejido político, económico y social de este país, esas otras no resulta para nada comprensible. E incluso las económicas hemos visto, como en el caso del Pazo de Meirás, con voluntad y con presión popular, pocas personas pueden sacar adelante eso. Sí. Sí, sin lugar a dudas, y además, mira, eso es una cosa que se me pasaba y es el tema económico, ¿no? Porque el tema económico es muy importante, porque es que además de matar, robaron a mansalva, robaron y cuando entraban y ocupaba el ejército rebelde, los fascistas, se quedaban con las casas, se quedaban con las tierras, se quedaban con las propiedades, se quedaron con todo y robaron. Y además está el tema del trabajo esclavo, que ya está muy claro, ¿no? El trabajo esclavo sobre el cual indirectamente se asientan un montón de empresas que hoy están en el IBEX, ¿no? Y esto ya han salido bastantes trabajos interesantes. Entonces yo sí, con esto sí te quedan muchísimos flecos, que una parte es el tema económico, una parte es verdaderamente recuperar lo que tú dices, abrir esas fosas y dar luz, pero dar luz, porque no se trata de sacar fosas y enterrar a la gente, ¿no? Se trata de hacer lo que se hace normalmente cuando se abre una fosa, que ha habido un asesinato, vamos a investigar, vamos a levantar un acta, vamos a abrir un tema judicial, ¿no? Hacer un trabajo verdaderamente que ponga al día de qué es lo que pasó, quiénes fueron los asesinos. Y eso, desde luego, tiene unas consecuencias que tienen que ser económicas, por muy difíciles que parezcan, pero claro, aquí hay gente que se ha enriquecido y hay empresas que están en el IBEX, ¿no? Están en el IBEX con esa base. Hemos tenido una experiencia que no lo han cumplido de todo, pero una experiencia como fue lo de Alemania, con Volkswagen y otras empresas que han dado algún tipo de indemnización y no ha sido todo lo que tenían que dar, pues aquí igual podríamos intentar también acercarnos un poquito, ¿no? A ese robo. Porque es que robaron. No es que mataran, robaron muchísimo. Y no sé qué opinión te merece esta nueva, bueno, nueva, no porque nunca se ha ido, pero parece que ya desmelenada de nuevo, corriente política de censura que vemos en líderes como puede ser Isabel Díaz Ayuso, que parece que vuelve a intentar repasar los contenidos que se dan en las escuelas, los libros. No sé si temes un poco que los escasos avances que hemos visto en materia histórica y la manera en la que se trataba la guerra civil, pues retrocedan de nuevo y nos volvamos a encontrar con una versión de ese episodio de la historia de España totalmente narrada por los victimarios, digamos. Sí. Bueno, hace ya muchos años que empezó todo este revisionismo de lo que fue la sublevación fascista, el golpe militar. Yo creo que eso empezó hace muchos años, ¿no? Primero, no ha habido, y esto tiene que ser siempre, hay una parte muy importante que es la institucional, nunca ha habido interés verdaderamente porque la historia verdadera, la historia de lo que son los sucesos, la historia hecha desde los archivos, desde la investigación, desde los datos, desde los documentos, que eso es la historia, ¿no?
haya quedado bien escrita y se haya podido difundir. Un sitio muy importante donde se deberían de incluir esas cosas en los libros de texto, donde apenas, desde la muerte de Franco, en temas de historia, se han modificado muchas cosas, pero muchísimas cosas, porque podemos hablar de la historia de la Reconquista, que es una palabra, la Reconquista no existe, podemos hablar de un montón de temas de historia, pero ya que estamos con esto, digamos que nunca ha habido una preocupación. Esta gente, o esta gentuza, ha ido lanzando cosas y pues barbaridades, como cuando Pío Moa sacaba aquellas grandes revisiones de la historia y contaba aquellas grandes mentiras, han ido tirando tal, y al final, a base de todo eso, han construido pues un bloque que tienen ahí para decir esto es así y no nos lo vais a cambiar, ¿no? Y desde el Estado, desde los gobiernos, teniendo en cuenta todo el tiempo que ha gobernado aquí el Partido Socialista, nunca ha habido voluntad de hacer nada, ¿no? Nunca ha habido voluntad de cambiar, de hacer las cosas. Lo tenemos ahora con la memoria histórica y lo tenemos con muchas cosas. De alguna manera, yo muchas veces tengo la impresión de que estamos en un país con un partido político solo al que votas y que tiene muchas opciones, como la Iglesia, ¿no? Tienes muchas opciones, pero estás votando al mismo partido, ¿no? Son cosas que nada últimamente también por pensar, ¿no? Y bueno, pues Díaz Ayuso, que es verdaderamente ese personaje que antes le he calificado de los, pero ese personaje que hace el populismo con las declaraciones, con las salvajadas consentidas, ¿no? Que es la gran protegida de los grupos poderosos del IBEX, ¿no? La gran protegida del gran capo madrileño Florentino, presidente del Real Madrid, ¿no? El gran dueño. Aprovecho para recomendar el libro de Fonsi Loaiza, que es una maravilla, un libro valiente, y el trabajo que ha hecho es tremendo, de investigación y de denuncia, ¿no? al mismo tiempo. Pues ella se puede permitir hacer estas barbaridades de decir y revisar y tal, que ahora resulta, cuando entran los libros, verdaderamente ella es un producto, ella es un producto de FAES, ¿no? Nosotros, lo que llamamos antes la resistencia, los que protestamos, los que hacemos cosas, muchas veces estamos constantemente con una manguera apagando fuegos, yendo a intentar hablar las cosas, que es necesario, porque eso es la solidaridad, eso es la respuesta, eso es la lucha, seamos muchos o pocos. Pero la derecha, que tiene los medios y tiene tal, pues tiene fundaciones como FAES que se dedican simplemente a pensar, y a pensar además con mucho dinero. Y el dinero es muy importante para esto, porque tienen a gente a sueldo y tienen a filósofos, tienen a psicólogos, tienen a gente pensando cómo tiene que ser España en 2040. Y ella, Ayuso, es un producto de FAES. Es un producto muy estudiado de FAES, que es un personaje que en un tiempo se quemará, seguramente se quemará, pero mientras tanto hacen ese papel que parecen de locos y tal, como lo aquí en Madrid lo hemos tenido mucho con Esperanza Aguirre, hemos tenido varios papeles de estos así y tal, pero que por una parte arrasan, benefician a los amigos con las privatizaciones y verdaderamente son lo peor, lo más casposo y lo más represivo, ¿no? Pero eso es por ellos, una parte sí, pero otras porque se les ha dejado, porque verdaderamente no ha habido un espíritu de hacer esa historia, de poner esa historia en los libros de texto. ¿Por qué no es lo mismo repasar a los libros de texto donde muy poco pueden quitar esta gente? Que coger un libro de texto y que dijeran, hostia, es que aquí hablan de que hubo un golpe de Estado y que Franco era un militar que había jurado y luego traicionó y tal, la historia de los datos, ¿no? Y eso no tienen por qué cambiarlo, entonces tampoco tiene mucha necesidad, pero sí es verdad que nos lanzan esos mensajes y con eso se juega un poco, porque también nos crea un miedo, ¿no? Y al final, en esto de la democracia, terminamos un poco como en Francia, diciendo ¿qué voto? ¿A Macron o a Le Pen, ¿no? Cuando ninguno de los dos representa absolutamente ninguna alternativa mínimamente social, mínimamente progresista, y resulta que esto te lo ponen como lo mejor y dices, joder, menos mal que gana Macron, uf, menos mal, porque venía Le Pen, ¿no? Pues estamos jugando un poco con eso, ¿no? Que al final pues parece que la democracia se queda muy reducida. Yo vuelvo a decir que democracia muy poca, y un poquito más de democracia participativa en la que verdaderamente podamos hablar y podamos hacer, ¿no? Totalmente. Y para terminar, la pregunta que hago siempre, ¿cómo animarías a la gente que nos está escuchando para que retome las calles, para que retome la actividad política, el trabajo ideológico, de formación, para que intente realmente cambiar este mundo si es que consideras que es todavía posible? Bueno, es una pregunta que está bien que para el final, porque es una pregunta que a veces, si tuviéramos claves para poder contestarlas, pues podríamos hacerlo. No sé, es difícil.
verdaderamente yo creo que la cuestión más importante es mantener en ese espíritu filosófico las preguntas, ¿no? Ser capaces de hacernos preguntas, ¿no? Y de cuando ocurre algo, por qué ha ocurrido, si tiene una lógica, si es una casualidad, ¿no? O es algo verdaderamente tal. El tema de las preguntas, si te llegan a apasionar, llega a crearte inquietudes y llega a llevarte a buscar las respuestas, ¿no? Y las respuestas siempre son buenas porque son cómo mejorar esa pregunta que te ha creado un conflicto. Esto lo hilo con lo que decía antes, que aquí no hay puntadas sin hilo. O sea, que hay cosas que, ha pasado esto. No, no, esto estaba pensado y nos están llevando ahí y es lo que tenemos que presentar. Y luego hay otra cosa muy importante, aparte de las preguntas, y es un poco, pues tendríamos que ser un poco más empáticos unos con otros y no esperar a que me pase a mí, no esperar a que ingresen a mi padre en una residencia para saber que lo que hay en las residencias es un robo y es una mierda, que la vejez la estemos dejando en manos privadas, ¿no? A gente que verdaderamente lo que necesita es mucho cariño y necesita un ambiente familiar. Qué bueno que en una sociedad de ahora pudiéramos llevarles a sitios donde van a estar mucho más atendidos, cuidados higiénicamente, donde nadie tampoco se tiene que partir la espalda en cuidar, ¿no? Pero que tuvieran. Y sin embargo, es una pregunta que es bueno hacerse antes de que tu padre, igual, o tu madre, le lleves ahí, ¿no? Es una pregunta muy buena antes de que te ingresen a ti en un hospital y tengas que vivir unas urgencias, y esto tenemos experiencias muy recientes, que antes de eso te lances a defender la sanidad pública, ¿no? Tenemos el último caso de Resines, ¿no? Que ha salido de repente una persona que nunca ha participado en nada tal y ahora está, parece un activista que vamos a hacerlo por la sanidad pública, ¿no? O sea, tenemos bastantes casos de cuando la gente vive eso en sus carnes. Yo creo que hay que adelantarse a que pasen eso, ¿no? Hay que adelantarse a cuando quieras matricular a un hijo, ¿no? En la enseñanza pública y digas, hostia, si no hay plazas, que me tengo que ir a la privada porque han cerrado las plazas, ¿no? Que sepas la importancia y lo bueno que es y que la gente joven en este país, la gente que estudia, mejor o peor, pero que es lo que tiene que hacer igual, ¿no? Que vaya a un sitio y diga, yo quiero estudiar esto y lo puede hacer, ¿no? Eso es algo que tenemos que garantizar. Y no tenga que ir a buscar una plaza, un sitio de unos curas o de lo que sea, ¿no? El que quiera eso, que vaya a buscarlo y que lo haga y lo pague. Pero me refiero un poco a adelantarnos a esas situaciones que verdaderamente están marcando la vida y que muchas veces la gente no se da cuenta hasta que no las tiene encima. Y entonces es cuando viene ese justificado dolor de decir, hostias, ¿cómo está esto? ¿No? Y poco más puedo dar de recetas. Que no es poco, dos claves que me parecen realmente muy, muy importantes. Pues agradecerte enormemente que nos dediques tu tiempo y por supuesto esta es tu casa y estás invitado cuando quieras a volver a compartir un espacio con nosotros. Pues nada, muchas gracias a vosotros y también pues aquí estamos para que si lo que he dicho puede ser de interés para mejorar algo y tal, pues ojalá que sirva y gracias por dedicar vuestro tiempo y haberme dejado este ratico.